A lo largo del siglo XVII, las ideas heliocéntricas copernicanas van imponiéndose en la comunidad científica. De forma que a final de siglo ya prácticamente todos los científicos, el mundo científico, acepta que el universo es heliocéntrico. El Sol es el centro del universo, los planetas, incluyendo a la Tierra, giran alrededor del Sol y ese universo, formado por el Sol en el centro y los planetas, está cerrado por la esfera de las estrellas fijas. ¿Realmente está cerrado por esa esfera de las estrellas fijas? A medida que el modelo heliocéntrico va imponiéndose, pues esa idea de que existe una esfera de estrellas fijas que cierra el universo va desapareciendo de la mentalidad científica. Porque ambos conceptos, el heliocentrismo y esta esfera cerrada, pues son prácticamente incompatibles. Si efectivamente la Tierra se mueve alrededor del Sol y las estrellas están relativamente cercanas, pues en las estrellas debería apreciarse un movimiento de paralaje. Como la Tierra se va moviendo, pues las estrellas las iríamos viendo desde un ángulo diferente y por tanto deberían de moverse en el cielo, pues como respuesta al movimiento de la Tierra. Esto ya se le preguntó a Galileo, pues por parte de los detractores de la teoría heliocéntrica. Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cómo es que no vemos moverse las estrellas en el sentido contrario? Galileo, sin saber muy bien qué responder, pues dijo, eso debe ser porque las estrellas están muy lejos. Y efectivamente la explicación es esa, las estrellas están muy lejos. Por tanto, ya a medida que el heliocentrismo se va aceptando, pues esa idea de que existe una esfera de estrellas fijas alrededor de los planetas, pues va desapareciendo y se empieza a sospechar, a suponer que el universo es mucho más grande que el sistema solar, que las estrellas deben estar a distancias muy grandes comparadas con el tamaño del sistema solar. Sin embargo, la primera prueba fehaciente de que efectivamente esa esfera de las estrellas fijas no existe, la proporcionó Edmund Halley, más conocido por el descubrimiento del cometa que lleva su nombre, al descubrir el movimiento propio de las estrellas. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento propio para la estrella conocida con el mayor movimiento propio, que es la estrella de Barnard. Vemos que esas estrellas fijas en realidad no son fijas, sino que se mueven en el cielo. Se mueven, aquí tenemos, bueno, en el ejemplo, pues tenemos las posiciones de la estrella de Barnard, pues desde 1960 hasta ya bien entrado el siglo XXI. Lo que sucede es que la mayoría de las estrellas están tan lejanas que esos movimientos propios son imperceptibles. En las estrellas más cercanas, como la estrella de Barnard, la segunda estrella más cercana al Sol, en fin, si consideramos el sistema de Alpha Centauri como una sola estrella, pues como un sistema estelar, pues digamos que el siguiente sistema estelar más cercano al Sol es el de la estrella de Barnard. Pues bien, el descubrimiento que hizo Halley fue el del movimiento propio de Arturo. Arturo, Alfa del Boyero, que es la cuarta estrella más brillante del cielo, pues Halley pudo darse cuenta de que su posición difería en más de un grado a la posición que se daba a esta estrella en el catálogo de Hiparcos, elaborado pues unos 2000 años antes. En el siglo III a.C., Hiparco elaboró un catálogo con posiciones y brillos de estrellas. Entonces Halley pudo comprobar que en sus tiempos, a principios del siglo XVIII, la posición de Arturo en el cielo con respecto a la posición que había determinado Hiparco difería aproximadamente un grado. Un grado es el doble del tamaño aparente de la Luna en el cielo. Es un movimiento, claro, a lo largo de 2000 años es un movimiento muy lento, pero perceptible, ¿no? Si se ha movido 2 veces el tamaño de la Luna llena, es un movimiento perfectamente perceptible. Entonces, digamos que con este descubrimiento ya queda completamente claro y diáfano que no existe tal esfera de las estrellas fijas y que las estrellas son astros independientes que se mueven en el cielo pues con velocidades pequeñas que solo podemos apreciar en los astros más cercanos. Entonces, esto ya nos indica que el universo realmente es mucho más grande que el sistema solar y en la época pues planteó también un nuevo dilema. Ya vemos que el universo a gran escala pues está formado por estrellas. Ese universo de estrellas, ¿qué tamaño tiene? Y antes de interesarnos por su tamaño, ¿es un universo finito o infinito? Es decir, ¿existe una distribución de estrellas
en cuyo centro se encuentra el Sol, en medio de un espacio vacío, o por contra, las estrellas se distribuyen infinitamente a lo largo del universo. Es decir, el universo lo constituye una distribución infinita de estrellas, o bien solo hay una región del universo ocupada por estrellas, una de las cuales es el Sol, y el resto del universo está vacío. Pues bien, este problema se resolvió rápidamente en favor de un universo finito y limitado en el espacio, y esto se hizo en base a un argumento que se conoce como la paradoja de Olbers. Digamos que ya había sido propuesto por otros astrónomos, pero la formulación que ha pasado a la historia pues la propuso Olbers. Olbers lo que sostenía, o el argumento de la paradoja de Olbers, básicamente dice lo siguiente: si la distribución de estrellas es infinita, pues en cualquier dirección del cielo que miremos, nuestra línea de visión siempre se encontrará con una estrella. Y entonces esto implica que todo el fondo del cielo debería brillar como la superficie de una estrella, como brilla el Sol. En fin, quizá no tanto, porque unas estrellas se tapan a otras, es como cuando miramos un bosque que vemos un continuo de árboles, ¿no? Porque unos y otros se juntan, pero en este caso sería un continuo de estrellas tapándose unas a otras, por tanto la luz que nos llegaría no sería infinita, pero el cielo sí que debería brillar todo él como la superficie de una estrella, cosa que realmente no es así. Hay una forma un poco más matemática de formular este argumento de la paradoja de Olbers, que es el siguiente. Vamos a considerar que dividimos el espacio alrededor del sistema solar pues en una serie de esferas concéntricas. Y vamos a considerar las coronas esféricas que forman pues el espacio comprendido entre dos esferas concéntricas consecutivas. El volumen de cada una de esas coronas esféricas, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, es proporcional al cuadrado del radio de esa corona esférica. Por otra parte, el brillo de cada estrella es proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si en cada una de estas coronas esféricas tenemos un número de estrellas que aumenta con el cuadrado de su radio y el brillo de cada estrella disminuye con el cuadrado del radio, lo que nos encontramos es que el brillo global de cada una de las esferas concéntricas es exactamente el mismo. El brillo que forman todas las esferas en cada una de estas coronas, todas las estrellas, perdón, en cada una de estas coronas esféricas es exactamente el mismo. Por tanto, al mirar al cielo, como tenemos, si la distribución de estrellas fuese infinita, como tenemos infinitas coronas esféricas, que cada una de ellas tiene un brillo constante, que es un brillo finito, la suma de infinitos términos finitos da un número infinito. Por tanto, concluimos que si la distribución de estrellas en el firmamento es infinita, el cielo debería de tener un brillo infinito. Como digo, no sería así, porque unas estrellas taparían a las que están atrás, pero todo el cielo brillaría. La noche no sería oscura, la noche sería brillante, igual que la superficie del Sol. Como esto no es lo que observamos, pues se concluyó que efectivamente la distribución de estrellas alrededor del sistema solar no ocupa un universo infinito, sino que debe tener una extensión finita. A esto se le dio el nombre de universo isla. El universo era como una isla de estrellas en medio de un espacio vacío. ¿Y qué tamaño y qué forma tenía esta isla de estrellas? Pues uno de los primeros en investigarlo fue William Herschel, el gran astrónomo inglés de finales del siglo XVIII, que la idea que tuvo para estudiar cuál era la forma de esta distribución de estrellas, pues era simplemente contar las estrellas. Herschel es conocido por ser también un gran constructor de telescopios, construyó los telescopios más grandes de la época, y la idea que tuvo con respecto al estudio de la estructura de esa distribución de estrellas, de la estructura del universo isla, partió de la constatación de que incluso a simple vista ya vemos que en cualquier dirección del cielo a la que miremos, el número de estrellas varía.
si miramos en la dirección de la Vía Láctea, que es esa banda luminosa que cruza el cielo nocturno en algunas épocas del año, y que de hecho Galileo ya la había observado con su pequeño telescopio y se dio cuenta de que con su telescopio observaba muchas más estrellas de las que se ven a simple vista, pues bien, como decía, en esta región observamos gran cantidad de estrellas. A medida que nos alejamos de ella, vamos observando menos estrellas. Y eso es precisamente lo que se dedicó a estudiar Herschel. Herschel se dedicó a contar el número de estrellas que había pues, en un campo de un tamaño concreto en el cielo en función de la región en la que miraba. Y se dio cuenta de que cuando miraba dentro de la Vía Láctea, pues el número de estrellas era muy grande. A medida que se alejaba de la Vía Láctea, el número de estrellas era más pequeño. Entonces, Herschel concluyó que esa distribución de estrellas debía de ocupar una extensión más o menos plana, debería tener una forma plana. En el estudio donde publicó sus resultados, pues él incluyó este esquema en el que indicaba cómo si la distribución de estrellas tiene una estructura plana, como esta que vemos aquí, como de una caja aplanada, pues si esto lo proyectamos sobre el cielo, lo que veremos es una especie de como de anillo con muchas estrellas, que es lo que parece que vemos cuando observamos la Vía Láctea. Vemos ese anillo de estrellas que cruza el cielo. Esto es debido al efecto de proyección en esta estructura plana. Si miramos en las direcciones esta de aquí, o en estas direcciones perpendiculares, pues observamos muchas estrellas. Si miramos perpendicularmente al plano de esta estructura plana, es donde vemos menos estrellas. De hecho, digamos que este estudio es lo que aquí se puede observar mejor, ¿no? Tenemos que si estamos aquí dentro, en esta dirección observamos más estrellas, esto es la dirección de la Vía Láctea. En estas direcciones perpendiculares observamos menos estrellas. Después de concluir que efectivamente ese universo isla tenía que tener una estructura plana, pues él trató de calcular la forma y la forma que le dio pues fue esta de aquí. Este es el modelo de galaxia que propone Herschel, donde vemos que es una estructura más o menos aplanada, con el Sol en su centro, ¿no? Digamos que las teorías heliocéntricas y antropocéntricas todavía persistían en la época, y él propuso que debería de tener pues más o menos esta forma. Hizo alguna indicación de tamaño, pero no muy precisa. Aquí tenemos ya modelos más modernos, ya bien entrado el siglo XX, donde nos muestra esa estructura que debería de tener la galaxia. Una estructura aplanada, digamos que no es un modelo así irregular como el que proponía Herschel, sino una estructura lenticular, ¿no? Como de una lente o una lenteja, en la cual todavía se tendía a situar el Sol en su centro o muy cerca del centro. Entonces, fijaos que la idea del universo, ya cuando entramos en el siglo XX, es que se trata de una distribución de estrellas a las cuales pues ya le podemos dar un tamaño. Digamos que su anchura en la dirección del plano es de unos, aquí pone 17 kiloparsecs, sabemos que es algo más grande. Hoy se estima, por decirlo en años luz, que es una medida que nos puede resultar más natural, pues de unos 100.000 años luz de diámetro, y su anchura es de unos 3 kiloparsecs, hablaríamos de unos 10.000 años luz, ¿no? Una estructura muy aplanada. Pero tanto en el modelo de Herschel como en este modelo de Kapteyn de 1922 que vemos aquí, el Sol está situado muy cerca del centro de la galaxia. Fueron los trabajos de Harlow Shapley, ya bien entrado el siglo XX, los que, por así decirlo, sacaron al Sol del centro de la galaxia. Harlow Shapley estudió unos objetos que se encuentran muy alejados del Sol, que son los cúmulos globulares, que él los llamaba como si fuesen pequeñas galaxias, ¿no? Este universo isla se le empezó a llamar también galaxia. Galaxia es Vía Láctea en griego, ¿no? Esa región estelar que vemos en el cielo es lo que llamamos la Vía Láctea. Vía Láctea es una palabra latina, pues en griego es galaxia. Entonces a ese universo isla se le llamaba indistintamente la Vía Láctea o la galaxia. Bien, Shapley observó estos cúmulos globulares que eran como pequeñas galaxias de forma esférica y que se situaban, tenían una distribución en el espacio muy peculiar. Shapley calculó dónde se encontraban, estudió los cúmulos globulares conocidos en la época y pudo ver que estos ocupaban una
una distribución en el cielo muy peculiar. En esta gráfica tenemos la distribución de los cúmulos globulares alrededor del Sol, ¿no? Aquí tenemos el Sol, el sistema solar, incluyendo la Tierra, desde donde observamos. Entonces Shapley se dio cuenta de que prácticamente todos los cúmulos globulares se encontraban en un lado del cielo, mientras que en el lado opuesto pues apenas había cúmulos de este tipo. Shapley concluyó que esto se debía al hecho de que realmente el Sol no está en el centro de la galaxia. Shapley consideró que estos cúmulos globulares se distribuían uniformemente alrededor de la galaxia y entonces, si observados desde la Tierra esa distribución no era uniforme, sino que estaban todos a un lado y no había ninguna razón para suponer por qué esta distribución tenía que ser tan asimétrica, pues Shapley lo que consideró en realidad es que era el Sol el que no estaba en el centro de la galaxia. Los cúmulos globulares se distribuían uniformemente alrededor del centro de la galaxia y, por tanto, ese centro de la galaxia pues estaba en el centro de la distribución de los cúmulos globulares. Y, por tanto, el Sol se encontraba muy alejado de ese centro, ¿no? A una distancia que Shapley calculó pues, en unos 25.000 años luz. Efectivamente, la idea que en la primera mitad del siglo XX se tenía de la galaxia, pues era consecuencia de estos trabajos de Shapley. La galaxia pues tenía una forma ya un poco más detallada, con la que vemos aquí, con respecto al modelo que hemos visto de Kapteyn. La galaxia tenía una región central con mayor densidad de estrellas, que es lo que se llama el bulbo. Luego tiene una región más alargada, que corresponde a esa estructura alargada de la cual nos hablaba Herschel, que se llama el disco de la galaxia. Y el Sol se encuentra en una región, digamos, alejada del centro de la galaxia. Se encuentra, digamos, no diríamos en el extremo, pero mucho más cerca del extremo que del núcleo de la galaxia. Alrededor de ese disco de la galaxia se distribuye un halo de estrellas formado por una población de estrellas viejas y también dentro de ese halo se distribuyen estos puntos que vemos aquí que representan los cúmulos globulares y que efectivamente, como planteaba Shapley, pues tenían y tienen una distribución prácticamente simétrica, en una distribución esférica alrededor del centro de la galaxia. Y aquí tenemos pues una imagen mucho más moderna, ya de este siglo XXI, de la idea que tenemos actualmente de qué estructura tiene nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene una región central que se llama el bulbo galáctico y que parece ser que es una distribución alargada. Nuestra galaxia es lo que se llama una espiral barrada y esto lo veremos con más detalle en el siguiente tema. Alrededor de ese bulbo está el disco, aquí lo estaríamos mirando desde una dirección perpendicular al disco, lo estaríamos mirando por arriba, la galaxia, o por abajo. Las estrellas de la galaxia y las nubes de gas en las cuales se están formando estrellas, que son estos puntos de color rojizo que vemos a lo largo de estos brazos espirales, son las que agrupan la mayor población de estrellas de la galaxia y próxima a uno de esos brazos es donde se encuentra el Sol, como vemos, muy alejado a una distancia de unos 25.000 30.000 años luz del núcleo de la galaxia.